Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí nosotros. Por eso quiero primero traerlo de vuelta a este momento de máxima atención para México con el abatimiento de El Mencho, este importante líder del narcotráfico, la corrupción, la inseguridad en México, y que esto generó mucha incertidumbre desde la seguridad para el ciudadano de a pie. ¿Hasta cuánto afectaría esto, por ejemplo, al Mundial? Así que vamos a hacer un raconto de toda la información y además hablaremos del funeral de El Mencho en esta jornada. Y para ello, como de costumbre, conversamos con Salvador Maceda desde México. Salvador, compañero, un gusto saludarte. ¿Cómo está la situación hoy? Mi estimado Andy, muy buenas tardes. Pues sí, hoy fue el funeral, hoy fue de estos días donde la expectativa, sobre todo de la prensa nacional e internacional, estuvieron clavadas en la zona oriente de Guadalajara y posteriormente en Zapopan. Este funeral, después de que se anunciara desde el viernes pasado que se habían completado todos los trámites para la entrega ministerial del cuerpo, ya una vez que hicieron la identificación genética, ya una vez que habrían completado con todo ese trámite forense, la familia empezó los trámites para la entrega y finalmente el cuerpo fue llevado a una funeraria ahí en una zona oriente de Guadalajara. Ahí estuvieron velando de acuerdo a los usos y costumbres justamente de la zona de Guadalajara, una zona predominantemente católica. Pues bueno, estuvieron en este funeral y hoy a las 10 de la mañana habría salido el cortejo hacia el panteón que estaba en Zapopan, Rincón de la Paz se llamaba este panteón, un cortejo que fue acompañado sí por los familiares, pero dato importante, llevaba escolta de las fuerzas federales, iba el ejército, iba la Guardia Nacional, estaban custodiando la ruta justamente, y no porque se sospeche de algo fuera o irregular, fuera de la ley, sino porque propiamente lo que estaban tratando de prever era enfrentamientos, era algún hecho de violencia que pudiera originar este cortejo, por eso es que tenían perfectamente vigilada toda la zona, porque se ha dado en la historia del narcotráfico en México, en otros casos donde ha habido ajusticiamientos, donde ha habido enfrentamientos. Entonces, queremos suponer que ese operativo que se montó justamente para llegar a Rincones de la Paz y en Zapopan, era justamente para tratar de resguardar la seguridad en todo el perímetro a este funeral, Andy. Salvador, antes de ahondar en el funeral, te pido que hagamos una breve pausa allí, porque quiero conocer a detalles lo que ha sucedido. Pero antes, seguramente tenemos audiencia del resto de América Latina que se pregunta, ¿el Mencho qué es? ¿Quién era? ¿Por qué tan importante? ¿Te parece, Salvador, si hacemos un recuento de quién era y cómo impactó esto en los siguientes días tras su abatimiento en México? Sí, por supuesto. Decirte que Oseguera Cervantes era el máximo líder del cártel Jalisco Nueva Sí. Generación. Una organización no menor, no solamente en México, era una de las más poderosas. Tenía presencia en 28 de los 32 estados de la República Wow. Mexicana, pero también tenía presencia en 40 países de Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. En muchas de ellas asociaciones, en muchas de ellas tenían estos intercambios, en algunas veces de precursores químicos con otros países de armas, con otros más justamente de otro tipo de mercancías, pero era una organización poderosa dentro de la República Mexicana. Dos organizaciones manejan el tráfico a gran escala de fentanilo y cocaína. El cártel de Sinaloa, hoy metido en una lucha intestina, y hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles que traía muy azorados a las autoridades, sí, de México, pero también de los Estados Unidos, porque es uno de los principales introductores justamente de estas dos drogas, fentanilo y cocaína, hacia la Unión Americana, sobre todo por la zona fronteriza, porque hemos de recordar que cuando esta droga llega a los Estados Unidos es distribuida por otras bandas
pero son los principales clientes de este cártel Jalisco Nueva Generación, que genera millones y millones de dólares de su venta. Y decirte que un dato muy relevante, tan es invaluable el dinero que se genera del narcotráfico por parte de esta organización, eh, que no se tiene el alcance de los bienes. Han aparecido informes de la OFAC, de las mismas autoridades tributarias de aquí de nuestro país, que trabajaban con un gran esquema de lavado de dinero. Recordemos que Abigail González Valencia, su cuñado, el hermano de su esposa, hoy procesado en los Estados Unidos, era el cerebro financiero y él escaló justamente las ganancias de este cártel a diferentes negocios, negocios que los hacía lícitos, desde restaurantes, desde gasolineras, desde exportadoras, todo tipo de negocios donde ellos pudieran introducir su dinero para blanquearlo, era utilizado justamente, era conducido justamente por Sí. Abigail González Valencia, el Queenie, que ahora está procesado. Entonces, para darte una idea de que esta era una organización no solamente nacional para nosotros en nuestro país, era una organización con operaciones transnacionales, Andy. Ahora, Salvador, esto por supuesto nos deja el panorama bastante claro y volvamos al presente. Hoy hay una particularidad que ya llamó la atención de muchos con respecto al féretro de El Mincho. ¿Por qué? Mira, finalmente los narcotraficantes en México siempre han tenido una cultura de ser muy fastuosos, de ser justamente gente que involucra mucho dinero en sus arreglos personales, pero también en sus funerales. Y estamos viendo, ahí tienes imágenes, un féretro, un ataúd dorado, que presumen muchos tiene baño de oro, y que en ese fue donde condujeron justamente a Nemesio Ceguera Cervantes hasta el Panteón. Una imagen reveladora finalmente que nos deja ver la fastuosidad del narcotráfico. Decirte que no es el único al que se le han visto tipo de pues dispendio de recursos, porque casi todos los narcotraficantes en Sinaloa déjame te comento que hay un panteón donde la mayoría de los narcotraficantes llegan, son enterrados por sus familiares y encontramos verdaderos mausoleos, por contarte de algunos mausoleos que tienen sala de televisión, sala de juegos, porque la familia acostumbra a irlos a ver al panteón, estar ahí, convivir con los restos de su familiar y les ponen todo tipo de lujos. Tienen sistemas de cable, parabólicas, comodidades, algunos tienen hasta habitaciones eh, para pernoctar ahí, porque a veces por estos usos y costumbres que tienen en todas esas regiones, pues acostumbran también a quedarse ahí, a hacer algunas tertulias, comidas que se prolongan hasta altas horas de la noche. Entonces, este tipo de gastos en los narcotraficantes, en la cultura de los narcotraficantes en México es muy común. Lo que hoy estamos viendo es un reflejo de lo que siempre hemos visto a través de la historia de las organizaciones criminales de nuestro país, Andy. Salvador Maceda, quiero agradecerte por todos los detalles de lo que ha ocurrido posterior al funeral del Mincho. Muchos nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo iba a ser esa reconstitución? ¿Cómo iba a ser el accionar del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Quién iba a estar al mando después de que la cabeza de esta organización cayera? ¿De eso qué se sabe? Mira, lo que se sabe es que por lo menos hay 5 operadores que eran los más cercanos, entre ellos su cuñado, otro de los hermanos del Queenie, que estaban muy cerca de este círculo cercano al Mencho. Eh, Son los que pudieran empezar a conversar, queremos pensar, a conversar quién va a quedar al mando de esta organización, porque difícilmente se ve que pudiera diluirse. Dejando las ganancias que tiene, teniendo la operación que tiene, difícilmente estarían pensando en atomizarla. Sin embargo, todo va a depender de quiénes son los que respetan los mandos y de quién vaya a quedar.
Pareciera algo irónico, pero se juega ahora todo un tablero de cabildeos entre ellos mismos, jefes de plaza, quienes están dispuestos a seguir, quienes no están dispuestos, si va a haber violencia, no va a haber violencia. Hay especialistas que apuestan justamente a una atomización muy similar al del cártel de Sinaloa, una vez cayendo el líder máximo, pues viene toda una pelea por los grupos de poder. Sin embargo, pues bueno, hasta este día, después de los narcobloqueos posteriores al abatimiento, no hemos visto otros choques, no hemos visto otros hechos violentos. Queremos pensar que ahí, al interior de esta organización, se están analizando las cosas y principalmente yo creo que están guardándole un poco de reservas por la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, que decirte, de acuerdo a los informes de la DEA, en esta organización nadie mandaba más que él, nadie autorizaba más que él, eran totalmente alineados. Entonces queremos pensar que están en esta etapa de luto en esa organización y posteriormente vendrán estos reacomodos y saber si va a haber alguna alianza. Recordemos que nosotros lo hemos platicado, que los chapitos tratando de contrarrestar los embates de los mayos, hablaban de una posible alianza, por lo menos de un respeto de rutas con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué pasará después? Esa es una gran incógnita, si los chapitos van a acabar aliándose, si volverá esta guerra con el cártel Nueva Generación. No lo sabemos, todo es incierto. Por ahora, sí, esta calma mantiene a todos en vilo. Queremos pensar que están en ese asunto de guardar sus reservas por el funeral del Mencho. Gracias, Salvador Maceda. Como siempre, un gusto poder conversar contigo, que nos cuentes a detalle lo que sucede allí en México. Seguimos en contacto.